Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, me cuenta que ya está listo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, para dar inicio a esta conversación. Ahí lo vemos en pantalla. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Cristian. Bueno, tenemos varios tópicos. Como vamos a hacer una suerte de reporte de varios sectores, me gustaría empezar con el tema de las paralizaciones. ¿Cuál es el ambiente allá en Cuenca? ¿Hubo alguna manifestación hacia la gobernación hace un par de días? Me pregunto, ¿eso ha disminuido a propósito de algunas decisiones que ha tomado el gobierno o se mantiene el clima de tensión? ¿Cuál es la situación allá? Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Gracias por esta entrevista. Un saludo a toda la audiencia y al país. Las circunstancias, digamos, del paro nacional que se viene viviendo ya casi una semana y un poco más, en la ciudad de Cuenca han sido, digamos, por mucho más tranquilas de lo que ha estado ocurriendo en la Sierra Centro, al norte del país, etcétera. Lo que sí hubo probablemente para resaltar era ayer una manifestación, creo que importante, en el Parque Calderón, respecto de la muerte de Efraín, en donde la gente pues se acercó, se solidarizó, dejó varios temas y consignas en la gobernación, como usted bien lo ha señalado. No ha habido un aspecto adicional a eso desde los sectores sociales como tal. Entiendo que sí se han pronunciado, por ejemplo, en el centro del país para este tipo de temas. Yo creo que me da la impresión que de manera paulatina se están sumando algunos sectores en los diferentes lugares del Ecuador, pero acá en la ciudad de Cuenca hemos tratado de mantener el tema muy tranquilo. Realmente no ha habido desabastecimientos o ha Eso. habido temas, digamos, en las vías que puedan complicar los temas del normal flujo de la logística en términos generales. Y esa es la situación a tiempo actual en Cuenca. Yo creo que la mayor reacción sí se dio, vuelvo a insistir, Andrés, con la muerte ayer de esta persona que lamentablemente, pues, y nuestra solidaridad con su familia, algo que no debía haber ocurrido, pero que la gente sí salió y reaccionó, pidiendo lo que yo ya como alcalde lo dije también, Andrés, y lo puse en redes sociales. Cuenca es una ciudad de paz, una ciudad con muy poca violencia. Incluso le invité al señor presidente y a los directivos de todos los que están llevando el paro adelante, vengan, siéntense. He sido también sujeto de lado y lado de críticas por este tema, pero creo que al final del día el diálogo es lo único que nos puede llevar, y mucho me apena a mí ver que de ningún lado ceden, ni del gobierno, ni tampoco de los sectores que están en una protesta también legítima, que siempre tiene que estar mesurada, controlada. Y yo quisiera dar un mensaje. A veces ceder no es perder, ceder no es perder, es sentarse y poder hablar para llegar a consensos de una sociedad diversa. Y si es que estamos con dos posiciones, que ninguna de las dos cede, pues el país va a implosionar, y eso, para eso no fuimos electos. Fuimos electos para deponer, para sentarnos y para buscar una salida, una coyuntura en medio de esta circunstancia que vive el Ecuador. Esa es la función, valga la redundancia, del funcionario público, buscar la calidad de vida de quienes lo eligieron. Y en ese sentido, efectivamente, se esperaría de parte del gobierno, que es finalmente quien tiene la competencia inicial por ser el líder del país, el tender puentes, ¿no? Lograr tener esa proyección, distanciarse un poco y finalmente conversar. Pero bueno, efectivamente su posición es muy inflexible y eso complica el panorama. Entonces, bueno, en cuanto a Cuenca, para pasar a otros temas que me interesan conversar, el tema de los productos, usted dice que no hay ningún problema, la movilización de entrada y salida a la ciudad.
Las cosas están bastante normal por Está acá, bien. Andrés, en esa circunstancia, salvo el particular que yo le he indicado y nada más relevar lo que usted acaba de decir. Los funcionarios públicos tenemos esa obligación y yo creo que el gobierno, por ser el gobierno y el encargado de este bien colectivo, es el que tiene que llamar a la reunión, es el que tiene que convocar, siempre es el Estado central el que tiene que llamar al diálogo pensando que ceder no es perder. Yo creo Yo, que eso es lo que quisiera dejar como mensaje, porque a mí también me han tocado situaciones así, Andrés. sí, sí. Y más allá de lo que podría envanecer el estar en un cargo, hay que bajarse de ese pedestal. A mí me ha tocado hacerlo muchas veces y sentarnos a hablar con la gente y resolver problemas. Conversaría entonces con doña Jaramillo, la vocera del gobierno. Sin duda alguna, yo tuve una reacción en defensa de la ciudad porque yo no puedo permitir ni a nivel personal ni tampoco a nivel de la ciudad que alguien venga y falte al respeto sin haberle hecho nada. Entonces, claro, tampoco pueden desde pedestales tratar de insultar, endilgar, poner epítetos, porque aquí en Cuenca y este alcalde también les va a responder. Ahora, Una ella en cosa su es que se momento, responda en los términos que utilizan y otra que nos podamos sentar a discutir más allá de los temas personales sobre el interés de todos. ok, me gustaría aclarar un poco este tema porque hay detalles que de pronto todo el mundo no conoce, porque ella en su respuesta dijo que usted deje de esconderse detrás del gerente. No sé a qué se refiere eso, por ejemplo, y hay otros aspectos que quisiera mencionarle. Bueno, fue una cortina de humo, diría yo, que se han ido a buscar y les informaron mal de que había una sentencia a la EMAC, a eso se refiere a la gerente, porque dijeron que yo no tengo la calidad moral Sí, eso sí. de Ujú. convocar al tema de la marcha del agua, que además era multitudinaria y que es un tema fundamental para los cuencanos y que eso se creo que Sí. quedó claro para todo el país, en el sentido de que la empresa pública de aseo Andrés de Cuenca pasó, no sé si ustedes recuerden, pero hace algunos meses atrás, varios árboles en la época lluviosa se Sí, comenzaron a caer sí, en sí. Cuenca y en muchos lugares del país. Ujú. Nosotros declaramos una emergencia para poder hacer una tala mucho más abreviada y rápida para evitar muertes, porque murieron niños en parques, porque los árboles estaban cayendo. Malas Recordará condiciones. usted que se cayó en la madrugada en el parque central, se desplomó todo un árbol. ¿Qué pasa si es que eso era al mediodía o cuando había mucha gente? Sí, Habríamos perdido vidas. En ese marco, la EMAC hizo un proceso de declaratoria de emergencia para talar árboles mucho más rápido que son aprobados por el Ministerio del Ambiente para evitar los temas de posibles percances fortuitos. Hubo un grupo de personas que no les gustó, que cuidan mucho la naturaleza, todos la cuidamos en Cuenca, pero hay árboles que mueren y que tienen que ser talados. pero Pusieron una acción de protección y la jueza del caso dijo que hagamos un tema de reforestación por cada árbol que se taló, sembrar 10. Que de eso ya lo hacemos con o sin sentencia pero acá en esa la es la ciudad de Cuenca. observación que se hizo, es decir, que usted efectivamente tenía el compromiso, la obligación de remediación, reforestación y que eso no ocurrió. No, eso no es verdad, Andrés, y yo lo puse en las redes sociales. Fueron varias medidas que dictó la jueza y la que estuvo más cerca del tiempo fueron 60 días para poder reforestar. Y fue con fecha exacta el 8 de agosto a las 3:46 de la tarde, un mes antes de lo que se informó esto públicamente, que se entregó todo el expediente de 170 hojas de cómo se reforestaron las plantas. Habían otras medidas, pero esas otras medidas todavía no se cumplen porque los plazos son evidentemente mucho más largos, como por ejemplo elaborar una ordenanza. Eso no se hace en 60 días, Claro, eso claro. toma por lo menos un medio año diciendo que las cosas van rápidas. Se mandó a hacer todo un tema de inventario de árboles en el Cantón Cuenca, imposible hacerlo en 2 meses, eso tomará varios años ir haciendo un tema de inventario. Entonces, esos son los temas con realidad que de alguna manera sacaban de contexto, nada más para poner, digo yo, una cortina de humo en base a la marcha multitudinaria y que querían desacreditarme, en este caso a mí, a la ciudad, de que no hemos cumplido unos temas ambientales y con qué calidad moral llamamos a un tema ambiental como es el agua. ¿Es verdad que usted buscó a la vocera Jaramillo para acercarse al gobierno? Eso no es cierto, yo no le conozco a la señora, no he hablado con ella, no sé a qué se refiera.
y evidentemente pues no le podría decir ni el nombre, recordaba con precisión. Sí, eso me llamó la atención porque usted dijo, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo es eso? Pero caramba, ¿qué nivel? Uno de los dos está mintiendo, pues porque ella está diciendo con claridad que usted la buscó para acercarse al gobierno. Usted dice que no es así, o sea que en principio su versión... Ella, no sé exactamente qué palabras haya dicho, pero yo puedo entregarle a usted todas las llamadas que tengo en mi teléfono y sin duda alguna de la señora pues no va a haber. ¿Qué otras llamadas habrá? Eso sería interesante, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. No, es broma, es broma. Las normales de la gestión. Sí, claro. Oiga, bueno, pero en todo caso, y en términos políticos, se está rumorando cierta cercanía de usted con el correísmo. ¿Usted reconoce que es así o no? No es así, Andrés. Eso han tratado de indicar Posesionar. ciertos sectores de la oposición aquí en Cuenca, que mal les ha ido. Lo que sí he hecho yo es trabajar con absolutamente todos. El que sí es de esa línea partidista es el prefecto. Ujú. Y con el prefecto, cuando ganamos la elección, yo le llamé, nos tomamos un chumal con un café, que fue una foto que se publicó mucho. Yo tenía muchas discrepancias con el actual prefecto, ex gobernador, y cuando yo era concejal de Cuenca. Ujú. Y nos disculpamos. Yo tomé esa iniciativa, así como decía hace un momento, ceder no es perder. Y yo le pedí disculpas al prefecto, le dije que también él hizo lo propio, fue un tema muy caballeroso, y dijimos, trabajemos juntos. Ahora, si es que alguna gente, porque trabajamos juntos y nos hemos dejado la prefectura de la SUA y la alcaldía de Cuenca de estar poniendo la cascarita cada rato, y más bien unimos esfuerzos de maquinaria para el trabajo, sobre todo del asfalto de las zonas rurales, si es que eso es cambiarse de partido, pues yo creo que ya es una extensión. Y yo soy, Andrés, una persona sumamente frontal, yo digo las cosas directas a los ojos, yo no estoy con las ramas, esa es mi personalidad. Yo lo que soy es un militante de la izquierda democrática desde el año 2002, que en mi juventud me afilié. Mm. Y si es que algún día me cambiara de partido, lo diría con toda la apertura y la frontalidad con la que siempre hablo. Así que este tema es únicamente una estrategia de los actores locales para tratar de desacreditar de alguna manera, porque ellos piensan que eso pues resta puntos ante el gobierno nacional. Y yo he saludado y he felicitado las acciones del presidente cuando creo que hay que hacerlas. Por ejemplo, la cumbre que se hizo en Cuenca, ¿cómo no voy a hacer eso una felicitación? La obra que se está haciendo aquí del paso elevado, que a la década me parece que está haciéndose una inversión en la ciudad de Cuenca en temas del Ministerio de Obras Públicas Grandes. ¿Cómo no voy a saludar temas como estos? Claro. Pero hay otros temas que, como por ejemplo, cuando no nos pagan como ahora, cerca de 3, 4 meses las rentas, tengo que decirlo, porque son temas que me permiten aportar a la ciudad, pagar sueldos. Yo soy una persona que habla con argumentos y que si es que hay que felicitarlo, lo hago, y si es que hay que criticar algo con propuesta, también lo hago. En la última entrevista, el presidente de la República dijo lo siguiente, abro comillas, los de Quinzacocha ya no deberían estar protestando. Es decir, ¿es un tema cerrado para Cuenca o qué queda pendiente? Andrés, yo saludo, por ejemplo, y lo dije en su momento, me parece muy positivo que el presidente haya escuchado un sentir muy calado en la historia de Cuenca, de la Morlaquía, y que tenga la apertura de escuchar y de decir eso. Lo digo abiertamente y me parece bien porque es una buena actitud. Ceder no es perder, es ganar. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que sí estamos esperando es de que estas palabras que se han empeñado y que yo obviamente confío en una palabra que ha sido dada como cuencano y además como alcalde, es de que ya eso se pueda traducir en los documentos que corresponden. Nos han dicho suspender totalmente, porque más nos gusta la palabra que se revoque. Claro. Porque no queremos que se suspenda 5 meses, 6 meses y después lo retomen. De acuerdo. Eso sería, pues, verle, obviamente, digamos, como se dice coloquialmente, la cara a la ciudad. Entonces, cuando vengan los documentos que entiendo están procesando en el ministerio por parte del gobierno nacional, ahí sabremos los términos exactos, pero lo que nosotros hemos luchado es de que ese proyecto que pone en riesgo el agua de la ciudad en sus fuentes hídricas, obviamente no se lo haga nunca. Utilicen la palabra que quieran, pero que el sentido tiene que ser que eso nunca se va a realizar porque es más importante una zona de recarga hídrica y el agua de toda una ciudad
que obviamente temas de minerales que serán importantes, pero que ponen en riesgo a nuestra salud y nuestro futuro. Sin embargo, de la declaración del presidente, él también decía, pero de todas maneras hay personas que van a seguir protestando por ese tema. Y entonces dijo, son las ganas de seguir calentando las calles y seguir diciendo que no escuchamos a la gente. ¿Cuál es su sentir en ese sentido? Yo creo que el presidente se está refiriendo quizás a actores políticos, no en funciones, y que quizás puedan llevar hacia eso. Y yo podría incluso, no me consta, pero podría inferir cosas similares. Por eso lo importante es, y le digo, Andrés, con toda la sinceridad, cuando la ministra Inés Manzano era ministra del Ambiente y me visitó aquí en la oficina, en el despacho en donde estoy en este momento, hace por lo menos casi un año atrás, porque era por el tema del Cajas. Recuerde usted que en noviembre se quemaron más de 11.000 hectáreas en esta zona. Increíble. 11.000 hectáreas. Ahí nos visitó la ministra y yo le dije, y ella se recordará, le dije, el tema del agua, ministra, no permita que eso escale y que se vuelva político. Quizás ustedes no entiendan, pero créanme. Pero bueno, tuvo que pasar lo que pasó para que realmente eso se entienda, lo cual yo en buena fe alertaba. Y si es que eso se hubiera escuchado en su momento adecuado, quizás no habría ningún actor político queriendo pues hacer plataforma de ello, pero bueno, las cosas se han dado como se han dado y al final del día pues el tiempo nos ha dado la razón. Pero yo le alerté hace un año atrás a la ministra y ella se recordará de este particular que iba a pasar. Yo le dije, con el agua no se meta de Cuenca, porque ustedes no entienden la trascendencia que eso es para nosotros. Ok, ahora también el presidente dijo, luego de suspender el proyecto minero, que el Ejecutivo ordenó tanto al prefecto como al alcalde sobre la elaboración de informes sobre las posibles afectaciones a las fuentes hídricas. Y entonces dijo que en función de esos informes, ustedes, o sea, usted y el prefecto tendrán que responsabilizarse las autoridades locales de cualquier eventualidad. ¿Ustedes reconocen esa responsabilidad? Porque ustedes han dicho que no. Hemos dicho que no y lo vuelvo a decir, Andrés, porque hay que leer la Constitución y la ley. Quizás yo entiendo el discurso político o alguna cosa así, pero estamos en un Estado de Derecho en donde la Constitución le da la prerrogativa única a quien encabeza el Estado central, en este caso el presidente Novo, este periodo, de tomar ese tipo de decisiones. Y la ley de minería, en varios de sus artículos, le da la competencia exclusiva sobre el tema de la minería metálica. Ahí el viceministro de Minas, en la comparecencia, por ejemplo, que hubo en la Asamblea, trató de decir que los municipios también tenemos competencias en la minería. Y sí, sí la tenemos, pero en áridos y pétreos, no en la minería metálica. Y quiso, creo yo, en mi criterio al menos, querer confundir diciéndonos que el municipio también tiene que tomar alguna partida en esto. Yo lo que sí he dicho, Andrés, es vamos a entregar, como ya lo entregué al gobernador, y si es que la ministra quiere que le entreguemos nosotros, le voy a poner un oficio en estos días, adjuntándole lo que ya tienen, Andrés, ya tienen. El informe de etapa porque está en el proceso judicial. El informe de Reichen, que es una empresa estadounidense, sobre los efectos. BGRM, que es una empresa francesa, sobre los efectos. Papers de varios cientistas a nivel del mundo que hicieron investigaciones de aquí, que están por publicarse, los estudios en revistas arbitradas de científicas. También puedo entregar todo lo que yo ya le entregué al gobernador, si quieren que le ponga por oficio, con mucho gusto. El día de hoy la ministra se comunicó conmigo, le dije, vea ministra, yo ya entregué, pero si quiere que le ponga un oficio de que adjunto lo que ustedes ya tienen en el expediente, pues lo voy a hacer probablemente al término de este día o el día de mañana. Y con eso no tenemos ninguna responsabilidad como Cuenca, porque lo que hemos hecho es gestar informes eminentemente técnicos y de varias fuentes que acaban coincidiendo en lo que pues ya sabemos. Finalmente, y retomo una pregunta de carácter político, porque la relación del presidente con algunos alcaldes, concretamente por ejemplo el de Guayaquil, es muy áspera, difícil, complicada. Usted ha tenido expresiones fuertes para con una representante directa del gobierno, que es su vocera, pero aún así usted estaría interesado en función del trabajo con la ciudad, tener un acercamiento, un entendimiento con el gobierno, o prefiere mantenerlo a distancia. ¿Cuál es su posición? Siempre abiertos al diálogo, Andrés, lo he dicho en todos los medios, lo digo aquí. De hecho, yo he sido el que por N veces les llamó al diálogo siempre por el tema del agua antes que devengue en un tema que exasperó y la marcha multitudinaria. Por incontables veces. Yo les invité y les dije que vengan y yo hablaré siempre porque yo les respeto al señor presidente, les respeto a todas las autoridades, como también exigimos el respeto a las autoridades de Cuenca. Vuelvo a insistir, ceder no es perder. Y yo me sentaré a la mesa
con acuerdos y también con desacuerdos, porque así es la vida democrática, incluso en nuestras casas, con quienes más amamos, que son nuestras esposas, esposos, hijos, padres, tenemos diferencias. No se diga en el ámbito público, es normal tener diferencias. Lo que es anormal es no sentarse a buscar un camino donde que confluyan en lo que sí confluimos y obviamente avanzar en lo que sí hay acuerdo. Por mi parte, siempre habrá la disposición de hablar con cualquier autoridad, a cualquier nivel de gobierno, para poder resolver los temas que nos convocan. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, muchas gracias por habernos atendido en esta invitación para conocer su perspectiva sobre estos temas que sin duda son de carácter de interés nacional. Que tenga una buena tarde, alcalde. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a todo el país y siempre pues les esperaremos por acá cuando nos quieran visitar. Muchísimas gracias y buen día. Buen día, gracias. 17:37, ahí tienen ustedes la versión del alcalde a propósito de varios puntos que son polémicos, por ejemplo este impasse que tuvo con la vocera, pero de todas maneras dice que no tendría inconveniente de tener una suerte de acercamiento para limar asperezas, porque sí que hubo cosas un poco fuertes en esas declaraciones de lado y lado, pero efectivamente la política es dura, es difícil, pero tiene que haber, como lo decía hace un momento el alcalde, esta actitud de ir más allá, de no quedarse en el conflicto chiquito, ¿no? Que eso corresponde tal vez a otros niveles. En el barrio la gente se pelea por tontera y se resienten a muerte y pasan los años y siguen resentidos. Bueno, el funcionario no puede actuar así, pues. Imagínense ustedes que una provincia no votó como se esperaba y entonces lo va a castigar y no le va a dar obra. Sí que ha ocurrido eso, ¿no? Sí que ha ocurrido, se ha dicho en más de una ocasión, pero la idea es que a pesar de que una mayoría no haya votado por ese funcionario o ese presidente, pues tenga la amplitud de criterio de todas maneras, porque le corresponde, él es el presidente de todos, por los que votaron y los que no votaron. Esa es su obligación y por lo tanto tiene que superar ese tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser, digamos, resentimientos de momento, pero no puede llevarlo a la política pública, ¿no? Es impresentable eso. 17:38, tiempo de pausa, venimos en un momento. Bueno, listo, tenemos ya efectivamente a nuestro invitado, lo vemos en pantalla. Este tema lo observé en el portal de Primicias y también me pareció importante destacar porque resulta que es una suerte de fenómeno medio nuevo, no sé si sea común, pero en todo caso esta investigación habla de que los lobos pactan con facciones de los Chone Killers, por lo menos dos de ellos, y tigrones también, en un nuevo ciclo de violencia se menciona. Este es el análisis de la iniciativa global contra el crimen organizado, que revela esta suerte de nuevas alianzas. Así es que bienvenido a Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Queremos tratar de entender este fenómeno. Han habido antecedentes en términos de captura de líderes. ¿Eso podría ser una de las causas para que se traten de encontrar o qué mismo? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Andrés. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Prestigioso Medio de Comunicación. Gracias por la invitación. Lo que estamos viendo no obedece a las capturas de dirigentes. Más bien obedece, a mi manera de pensar, en una estrategia de integración entre diferentes componentes ante una amenaza permanente que tenían ellos, el enfrentamiento y el debilitamiento que se podía generar en diferentes espacios territoriales donde tenían que confrontarse. Pues al unirse, lo que estamos viendo al momento los ecuatorianos, posiblemente es el nacimiento de un cartel nacional. Ahí tenemos en esa estructura a dos microcarteles, el microcartel de los lobos y el microcartel de los tiguerones. El otro es una megabanda, me refiero yo a los Chone Killers. Pero al fusionarse dos microcarteles, estamos hablando de la posibilidad de la creación
o nacimiento de un cartel. Pero ¿por qué se fusionan? ¿Por qué se integran? Básicamente por lo siguiente. Primero, se dieron cuenta de que cada uno de ellos tiene una preponderancia delictiva en cierta zona territorial. Por ejemplo, Tiguerones controlan Esmeraldas y también controlan parte de Guayas. Durán está cooptado y está controlado por Chone Killers y también Tiguerones. Y en el litoral ecuatoriano hay una presencia importante de lobos. Por lo tanto, estas tres organizaciones que responden a una estructura internacional que es el Cartel Jalisco Nueva Generación, lo que están haciendo es fusionando esfuerzos con el propósito de poder, pues, mejorar su rentabilidad, tener mayor espacio de maniobra y también poder acercarse con mayor capacidad hacia los diferentes plataformas de exportación de Es decir, cocaína. un poco para mejorar, entre comillas, el negocio, pero me pregunto, ¿incluye también formar un bloque que enfrente al gobierno a propósito de los operativos que existen al momento? Indudablemente, el momento que hay una alianza de este tipo de organizaciones, pues todos se comprometen en formar un brazo común para hacer frente no solo al gobierno, sino también hacer frente a los diferentes carteles internacionales que pueden comenzar a buscar cierto espacio ahí. Al momento, se están dando cuenta de que este tipo de estructura les permite a ellos ya hablar de tú a tú con otras organizaciones internacionales. Y esto es importante. Pero ¿por qué se da esto? Esto se da básicamente porque no estamos considerando los ecuatorianos el siguiente elemento. Y es que va a haber un desbordamiento en menos de un año, o un poco más tal vez, 2 años, un desbordamiento bastante significativo de cocaína por el taponamiento del corredor del Caribe, en donde está la flota norteamericana y no permite la salida de la droga hacia el Caribe, de Venezuela ni de Colombia. Por lo tanto, toda esa droga no es que se va a desperdiciar o que se va a quemar, no. Toda esa droga tiene que redireccionarse y va por 3 corredores. El uno, el del Pacífico, que nos afecta directamente porque entra en los puertos ecuatorianos. Y el otro corredor es el corredor amazónico oriental, que ingresa por el eje cafetero hacia Sucumbíos y de ahí redirecciona en 2 direcciones, una hacia los puertos ecuatorianos y la otra por el Putumayo y en dirección hacia el Amazonas para ir a desembocar en coordinación con el Comando Vermelo en Brasil. Como estamos viendo, esta gran cantidad de droga que se va a desbordar sobre estos corredores implica una mayor acción y para eso estas estructuras, este funcionamiento o esta fusión de estos 3 actores están adelantándose a los escenarios que vienen. Y los escenarios que vienen son de mayor cantidad de droga, mayor estructura, mayor control territorial y por lo tanto pelearse entre ellos los va a debilitar, pero unirse los va a permitir compartir mejores ganancias y también pues tener un control territorial mucho más fuerte. Ahora, teniendo en cuenta esta fusión, me pregunto cómo funcionaría, cómo funciona una fusión de estas características, porque cada grupo tiene sus propios líderes. ¿Habrá que ellos van a ceder ese tipo de poder a uno solo o será que cada uno tiene su espacio, lo que hacen es coordinar algunas acciones? Es decir, ¿cómo funciona esta nueva estructura? Esta nueva estructura puede funcionar directamente con una triada en la cual los 3 grandes capos o 3 dirigentes de estas organizaciones pues constituyen el comando central de esta nueva organización. Y cada uno de ellos tiene un espacio territorial para poder desarrollar sus actividades. El resto lo que va a hacer es apoyarle y estar en condiciones de también participar directamente en alguna operación que sean convocados. Quiero decir lo siguiente, por ejemplo, si Tiguerones tiene una fuerza significativa en Esmeraldas, pues el resto tendrá que darle esa preponderancia a ese grupo. Si Chone Killers actúa directamente en la zona de Durán, pues ellos tendrán la batuta, si cabe el término decir, en esa zona territorial. Pero el resto podrá ubicarse cerca de esa zona y estar en contacto y coordinación. Si los lobos tienen presencia tanto en Esmeraldas, en Manabí, también tienen en Guayas y también tienen otros sectores, pues perfecto. Cada uno de ellos va a ir acoplando y dando ese apoyo. Lo que sí es importante es que en cada sector
van a decir, ok, esta zona es para microtráfico de tal grupo, no Ok. puede entrar ninguno más. Ujú. Y evitan las peleas y las fricciones que se estaban Mm. dando anteriormente. Comprendo. ¿Y qué puede suceder con las cárceles? Sabemos que también son reductos de poder de determinados grupos, de forma que esto podría también estructurar una nueva dinámica en las cárceles. Indudablemente que sí, porque al tener ya una fusión y al tener un acuerdo común entre las tres organizaciones, pues van a tratar de controlar los diferentes pabellones que son santuarios carcelarios y de esa manera pues ejercer un control sobre cada uno de los centros carcelarios. Ahora, el momento del control está fraccionado. Tenemos ahí algunos que son pabellones de los choneros, otros de los lobos, otros de los tiguerones. Pues al momento que se fusione esta nueva estructura, que mi criterio es el nacimiento de un cartel ecuatoriano, pues tendremos básicamente un control mucho más fuerte en los centros carcelarios y de pronto se van a dar algunos enfrentamientos para someter a la otra facción que está en ese centro carcelario. ¿Cuál es el reto para el gobierno? Porque una cosa es luchar contra bandas dispersas a una que ya conforma lo que usted menciona como un cártel, suena como una cosa mucho más potente, organizada, pueden pedir o ayuda internacional, de hecho, bueno, hay las conexiones permanentes, pero de todas maneras, es decir, conforman un bloque mucho más difícil de pelear, digamos. Conforman un bloque mucho más sólido Ujú. porque están en condiciones de apoyarse automáticamente. Mutuamente, claro. Anteriormente podían hacer operaciones contra una organización, los Lobos, pero al momento tienen la capacidad de pedir mayor contingente de las otras organizaciones o un apoyo de las otras organizaciones. Y esto pues le va a dificultar mucho más a los diferentes estamentos de seguridad del Estado, y especialmente a este bloque de seguridad que tenemos, pues las cosas se le complican tremendamente al tratar ya de entrar contra otra estructura mucho más grande. ¿Y cómo avanza desde su punto de vista las gestiones que hace el gobierno en esta guerra interna que vive el país? Yo creo que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo necesario. El bloque de seguridad está trabajando lo que más puede. Fuerzas Armadas, Policía Nacional han hecho un sinnúmero de operativos, pero creo que es necesario que el gobierno reconozca que la estrategia que se está empleando no es la adecuada. Hay que ampliar a presencia disuasiva permanente. Lo vengo repitiendo en todos los medios de comunicación. Esto es vital y es importante. ¿Cuál es el Y alcance? segundo, no solo hay que pensar en el pie de fuerza, hay que pensar en políticas públicas de seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, Claro. hay que darle fuentes de trabajo, hay que darles otras alternativas a la población. Ustedes me dirán, con justa razón, pero eso va a demorar mucho tiempo. Señores, tenemos 4 décadas de penetración del crimen organizado y por donde han pasado un sinnúmero de gobiernos y que ninguno de ellos ha podido frenar el tema del crimen organizado. Es necesario comenzar a estructurar políticas a largo alcance que vayan orientadas a satisfacer las necesidades sociales. Ahí está el verdadero éxito del problema. Esta investigación menciona que además de los lobos hay por lo menos 37 grupos criminales en el Ecuador. ¿Tantos son? Sí, hay diferentes grupos criminales que se han ido fraccionando, se han Mm, ido creciendo, han ido pues multiplicándose. No es que se quedaron con los 22 que decía el presidente de la República, no, claro. eso no se queda así, eso va creciendo y cada vez van creciendo. Le pongo un ejemplo, Andrés. Recuerde usted que hace algún tiempo atrás habíamos hablado en su programa mismo Ujú. sobre el nacimiento, o perdón, de ciertos espacios territoriales bajo control del crimen organizado. Habíamos dicho que eran 19, eso fue hace 4 años atrás. Ahora son 187 y esto sigue creciendo. No es que se estanca o se comienza a disminuir, más Claro. bien sigue creciendo, sigue multiplicándose. ¿Por qué? Porque el crimen organizado reacciona más rápido que el Estado. El Estado tiene que pasar un poco de protocolos, tiene que pasar un poco de planificaciones Claro. para poder actuar. El crimen organizado no. El dirigente que está ahí o el capo, como quieran llamarle, pues ese toma la decisión y se ejecuta inmediatamente. Y tiene los recursos, no tiene que estar haciendo licitaciones, no tiene que estar haciendo Claro. un sinnúmero de procesos. No, ahí está la plata y juéguese con lo que está. Eso es la diferencia de combatir al crimen organizado. ¿Cree usted que ya perdimos la batalla en Durán? Yo creo que en Durán no es que perdimos la batalla. Lo que pasa básicamente es que en Durán las estructuras se fueron consolidando y al momento
pues va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la situación de esta alianza estratégica entre lobos y tiguerones y chonequiles en esa zona le va a complicar mucho más al Estado. Pero, El punto central ahí es el siguiente, que lo que hizo el Estado es meter una fuerza de seguridad en Durán, que no ha dado resultados, que hemos logrado ciertos resultados parciales, no exitosos. ¿Por qué? Porque no estamos combinando los dos elementos. El otro elemento es generar una presencia estatal. Presencia estatal. ¿Y qué lo quiero decir con presencia estatal? Ministerio de Educación que vaya a trabajar allá. Nadie quiere ir a meterse en Durán porque dice, no, es una zona peligrosa. total, Entonces, claro. ¿cómo quieren cambiar la realidad, pues, de un pueblo? Pero entonces, Mario, ahí me está dando la razón, pues está perdiendo la guerra Ecuador en Durán, porque de verdad no existe la presencia del Estado. Ellos son las bandas las que ponen orden, las que se meten en el municipio, las que matan a los funcionarios municipales. O sea, de verdad es una cosa de terror eso. Lo que estoy manifestando, Andrés, sí, hay problemas gravísimos en esa zona de allá, pero sí hay una presencia estatal. ¿Que tiene que amplificarse esa presencia estatal? Indudablemente que sí, porque si seguimos así, pues las bandas y con esta nueva alianza que está creándose al momento, pues va a ser terrorífico en Durán y va a ser complicadísimo que lo puedan controlar en la fuerza pública. Necesitamos combinar los dos elementos, pero necesitamos también generar este tipo de acciones sociales. Son vitales e importantes. Usted decía hace un momento sobre la tramitología, porque Ecuador está esperando, por cierto, que se cumplan tantas promesas internacionales de colaboración, de capacitación, de armas que llegarían. Yo no sé qué información tiene usted sobre la llegada de este tipo de material, en fin, no sé qué expectativa debemos tener. Bueno, creo que los resultados de la última reunión de Marco Rubio con el presidente de la Mm, República y últimamente se ha anunciado la visita de la nueva, perdón, de sí, la secretaria de de Seguridad o seguridad. Defensa, Ujú. pues eso es importante para el país porque lo que estamos viendo es que se está materializando un sinnúmero de acciones de apoyo internacional. Según lo que se dice también, no hay nada oficial todavía, pero hay ciertos comentarios que la visita de esta señora que viene acá al país en estos días, Ujú. pues tiene como objeto el delinear ya sobre la posible colocación de esta base militar, que sería interesantísimo para el país porque se ampliarían los conceptos, tomando en consideración dos cosas, ¿ah? Estados Unidos, lo que me deja ver con esta visita es que está apresurando un elemento importante. Y ese elemento importante es que días atrás desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas y Así esto es. implica los recursos que tenía Estados Unidos hacia allá. Ujú. Con la última acción desatinada del presidente Petro en Estados Unidos, peor todavía. Por lo tanto, creo yo que Estados Unidos está buscando un nuevo socio estratégico a nivel regional y puede ser el Ecuador. Ahora, pero creó confusión un tanto lo que dijo la vocera del gobierno en cuanto a que eran bases militares. Porque dijo en plural, entonces uno dice, bases militares, ¿cómo así? No era una, no quedó eso muy claro. Y sobre si en el hipotético de que se instale una base, se habla más bien de Galápagos. Me pregunto, ¿sería el lugar ideal para usted? Yo creo que no. No creo que sea Galápagos una zona para este tipo Claro. de base militar. Eh, yo Es creo que, que perdona que en le el interrumpa, litoral Mario. ecuatoriano, Perdona que le perdón, interrumpa, porque tal vez Galápagos puede ser estratégico para Estados Unidos a propósito pero para el Ecuador continental, pues parece un tanto distante, ¿no? correcto. O sea, para Galápagos fue una base militar Mm. hace muchos años atrás. Recuerda usted, creo que en la Primera Guerra Mundial Ajá. utilizaron a Galápagos como una base militar norteamericana. Pero creo que no es lo correcto, no sería lo correcto porque Galápagos es un patrimonio mundial y por lo tanto eso se vería una afectación tremenda. Yo sí creo que las bases militares deberían estar en el litoral ecuatoriano Mm, y hacia adentro también, para que pueda, de ser bases, ¿no? De ser bases, varias bases que están mm, hablando, y hacia adentro también para que pueda tener una cobertura mucho mayor. ujú, Eso por un lado. Pero hay que recordar una cosa interesante aquí, y es que no es que las bases militares vienen de un día para otro día, no. ujú. Una base militar se demora aproximadamente, con todos los procesos que tiene que darse en los Estados Unidos, de 3 a 5 años. Upa. Entonces, lo que sí podemos ampliar es la cooperación internacional. Lo de Mm, las bases le veo bien difícil que en este gobierno, a menos que se reelija el señor Noboa, pues pueda continuar
con la esperanza de que lleguen las bases militares en su periodo de gobierno. Y Yo no creo se que puede... eso puede demorar un poco más. Ok, pero no se podría entonces mantener simplemente la capacitación, la colaboración, en fin, Bueno, y olvidarnos de las bases, o las bases son súper importantes. no, Andrés, yo creo que las bases son importantes, sí, pero lo más fundamental para el Ecuador este momento es indudablemente la cooperación internacional. Y la cooperación internacional implica también tecnología, Mm, implica recursos, también implica acciones de inteligencia multidominio interagencial. O sea, es un ámbito muy grande de cooperación claro. que pues puede reemplazar tranquilamente a una base militar. Ujú. Bueno, entonces habrá que ver su expectativa frente a lo que vivimos en el país. ¿Cómo es? Es decir, ¿es expectativa? ¿Es un poco de pesimismo? ¿Está optimista? ¿Cuál es su sensación? Yo veo que el país tiene algunas alternativas positivas, Ya. algunos escenarios positivos. Ujú, Y esto especialmente por la cooperación que está brindando Estados Unidos y esta desertificación que se dio a Colombia, ah, lamentablemente, pero que va a recaer en beneficio ecuatoriano. ujú. Eso por un lado. Pero por otro lado veo también escenarios negativos en el cual pues veo que hay un nuevo nacimiento de un posible cartel ya nacional. Hay un proceso de paralización que en vez de unirnos a los ecuatorianos nos confronta permanentemente y no nos deja tener una visión clara sobre las amenazas que tenemos. Entonces, los nubarrones que se ciernen sobre nuestro país son más negativos que positivos. Ok, con eso concluimos. Bueno, habría que llamar a Eric Prince, yo creo que él tal vez nos puede salvar. Pero, en fin, hasta que eso ocurra, Creo, creo que sería la peor, yo peor sé. decisión que tendría el gobierno. Por Pero supuesto, es bueno, broma, no es cada uno broma. sabe. Porque obviamente, pero fue una trastada realmente en su momento la del gobierno. Pero bueno, esperemos que con estos contactos de otro nivel en Estados Unidos, efectivamente haya una colaboración realmente eficaz. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, muchas gracias por haber estado aquí. Que tenga una buena tarde. Una buena tarde, Andrés. A usted. 17:34, vamos a la pausa, amigos, ya venimos. Gracias por estar aquí, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía. Bueno, decía que tengo varios tópicos importantes, considero, así que vamos a tratar, ojalá, de tener respuestas precisas para poder avanzar, ¿ya? Am, Quiero empezar concretamente, Inés, sobre el tema de Quimsacocha, porque esta semana entrevisté, hay un eco, que apague tal vez allá, hay un eco, te suena por ahí, no sé si debes apagar bajar el volumen o algo Ah, así. es Si es que que, está esto y está eso. Tienes los dos. ajá, digo, Llámalo al señor de Tix, porque tiene o el de allá hay que cerrarlo o el de acá. claro, porque digo, te Los va a son. molestar el eco, me imagino, no, no sé. Bueno, A mí no me molesta nada porque yo no tengo eco. ya, entonces estamos, ya, perfecto, listo, vamos entonces. Decía que entrevistamos al alcalde de Cuenca ayer, me parece, o antes de ayer, el lunes, ya. Y entonces hablábamos sobre el tema de Quimsacocha. Él nos decía que él ya ha entregado, esto fue público, todos los documentos que se le solicitaron sobre los impactos ambientales por el proyecto minero y que ahora lo que están es a la espera de la respuesta del gobierno. Entonces, la pregunta Ya. es, ¿cuándo se va a entregar por escrito la postura del gobierno frente al tema? Aunque ya el presidente ha adelantado que se suspende el proyecto, pero por escrito, ¿cuándo? A ver, primero, recién llegó hoy el Kipux, o sea, por Kipux que él puso. ¿Ya? Y tuvieron ellos problemas y también ha habido problemas con la intermitencia del Kipux. Entonces, recién hoy día a la 1:30 o 2 de la tarde se pudieron bajar toda la información. Igual los llamamos a decirle, ya recibí, por favor, dame
dame la información de lo que me has enviado, que no se puede bajar. Ya tengo, así que espero que ahorita están revisando en el Viceministerio de Ambiente, y pues yo espero tener lo más pronto posible, porque son cosas técnicas, estamos entrenados para eso, así que espero que hasta máximo mañana tener una respuesta, pero que se sepa que recién hoy entregó. Comprendo. Ahora, la posición, insisto, del presidente de Noboa es que se suspende el proyecto minero. Quiero entender el término de suspenso, porque cuando alguien suspende algo es por una temporalidad, para luego retomarlo. ¿De qué tiempo hablamos? A ver, no vamos a seguir con el proyecto. La suspensión es una suspensión que está desde el 6 de agosto, por si acaso, cuando yo suspendo el proyecto para que avance a la siguiente fase del tema minero. Y luego lo que el presidente ha dicho no es una suspensión. El presidente ha dicho no va más con el proyecto, y adicionalmente a eso, él lo que dijo fue va a la revocatoria de la licencia ambiental, que son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, el tema, acuérdense que una actividad productiva sin licencia ambiental, pues no se puede ejecutar, y eso es un poco lo que hemos estado revisando con la información del prefecto Lloret, que fue el que envió hace más de 10 días, y esperando también la información de la alcaldía que recién llegó hoy. Ok, entonces tal vez entrará el término revocatoria, ¿no? O que no se va a retomar el tema. Es decir, habrá esa claridad. Revocatoria es que tú revocas un acto administrativo tuyo, y por eso, como es un acto administrativo en el cual tenemos que fundamentarlo bien, sobre todo porque el presidente fue muy claro y dijo, toda la información técnica nueva, adicional, que ellos han aportado, se tienen que hacer responsables sobre esa información. Y adicionalmente, dentro de sus competencias, al uno es su competencia el riego, al otro es su competencia el agua. Justamente sobre eso quería insistir, porque el informe entonces va en esa línea, decir que el alcalde y el prefecto deben asumir la responsabilidad ante cualquier eventualidad en el futuro posterior. Claro, o sea, dentro de sus competencias. Cada uno tenemos competencias señaladas en la Constitución, y ellos en la Constitución tienen la de riego y tienen la de tratamiento de agua para proveer agua potable a la ciudad, entre otras más que tienen. Claro. Estoy mencionando las que hemos estado mirando. Y adicionalmente nosotros tenemos las otras, ¿no? De asegurar los derechos de la naturaleza, asegurar también la salud de las personas, que es uno de los énfasis que ha hecho el presidente. El presidente dijo, no vamos a jugar nunca con la salud de ningún ciudadano. El alcalde se mostró preocupado por las declaraciones del viceministro de Minas en la asamblea, porque dijo que los municipios tienen competencia en la minería. Reconoció que es así, que es verdad, pero no en áridos ni pétreos, dijo. Esa no es, o sea, ellos no tienen competencia con la minería metálica. Allá, no, áridos y pétreos es lo que sí tienen competencia los municipios. Y en metálica no tienen competencia los municipios. Eso está en la Constitución. O sea, ellos pueden, por ejemplo, extraer arena de playas, por ejemplo, de sus playas o de las playas de los ríos. Y además hay una decisión del Consejo Nacional de Competencias, donde precisamente decía qué es lo que cada uno tenía competencias en el sector minero. Ok, entonces bueno, esto espero que lo aclare él, porque efectivamente él dijo lo que mencioné yo hace un momento de alguna manera muy, muy clara. Bueno, para ir cerrando este tema, él contó, el alcalde de Cuenca, que hace un año, cuando en el Caja se produjeron esos incendios que se quemaron 11.000 hectáreas, él tuvo una reunión con usted y dijo que en esa reunión él le contó sobre el tema de Quimsacocha. Escuchemos lo que él dijo. Y yo le dije, y ella se recordará, le dije, el tema del agua, ministra, no permita que eso escale y que se vuelva político. Quizás ustedes no entiendan, pero créanme. Pero bueno, tuvo que pasar lo que pasó para que realmente eso se entienda, lo cual yo en buena fe alertaba.
Y si es que eso se hubiera escuchado en su momento adecuado, quizás no habría ningún actor político queriendo pues hacer plataforma de ello, pero bueno, las cosas se han dado como se han dado y al final del día pues el tiempo nos ha dado la razón. Pero yo le alerté hace un año atrás a la ministra y ella se recordará de este programa. Bueno, qué pena, no escuchó nada entonces. No, escuché que él dijo que me había dicho el tema del agua y de ella no escuché más. Ya, es que también no sé si hay un eco por ahí en alguna parte. Bueno, básicamente lo que él le dijo es, ministra, no se meta en el tema de Quinzacocha porque el tema del agua para Cuenca es muy importante. Es decir, ustedes no tienen el alcance de lo que significa para Cuenca ese proyecto o esa situación. Y que, imagínense, todo lo que se pudo haber ahorrado durante un año si se hubiese escuchado, digamos, esa advertencia que hizo el alcalde. A ver, no es un tema de que él me lo advierta y que yo tenga que seguir la advertencia, es un tema que yo tengo que seguir una sentencia, esto es un tema judicial y eso es lo que se olvidan todos. O sea, este tema comenzó desde el año 2001 cuando se hace por primera vez la entrega del derecho minero y luego se activa en la época de Rafael Correa. Y el mismo prefecto Lloret estuvo ahí con el vicepresidente Glass, que obviamente está digamos, está preso. Estuvieron ahí y estuvieron en Quimsacocha. Y realmente hay que hasta decirlo bien. Esto no es un tema, no es Quimsacocha per se llama Loma Larga, el proyecto minero. Y nosotros tuvimos que cumplir una sentencia que fue dictada en el año 2022. El presidente asume en noviembre del 2023 y seguíamos el proceso judicial. En tal caso, es un proceso en que lo hicimos de acuerdo a lo que la normativa nos da a nosotros y por eso no es un tema de advertirme y que entre dos funcionarios públicos nos acordamos hacer algo que va a herir susceptibilidades en Cuenca. Es que yo, como abogada, inclusive respeto la norma. Y sobre todo una sentencia donde podían haberme puesto una acción por incumplimiento de sentencia. Ok, aclarado ese aspecto. Otro detalle, también ha causado mucho ruido o preocupación a propósito de esta donación que recibe la esposa del presidente Noboa de parte de la empresa canadiense, sobre todo por los antecedentes, porque el presidente Noboa con la canciller estuvieron en Toronto reuniéndose con la empresa y de pronto reciben esta donación y entonces ahí viene esta preocupación porque dicen los que están demandando que el COIP nos recuerda, está la figura de tráfico de influencias y conflicto de intereses. A ver, primero no sé muy bien el tema de lo que me estás diciendo de las donaciones, o sea, no estoy al tanto de lo que hace la empresa en las donaciones, pero sí te puedo decir algo. Todos los años, entre el mes de marzo y mes de abril, hay uno de los eventos más importantes a nivel mundial en minería que se da justamente en Canadá. Y el presidente fue en el año 2024, este año no hemos ido, y en el año 2024 fue porque obviamente hay aquí capitales canadienses y también hay capitales de otros países que están interesados y que están haciendo exploración inicial, otros exploración avanzada, y hay algunos que ya van a entrar al tema de construcción de la mina. Entonces, lo que ha hecho, o sea, puedo decir lo que hizo él, fue a ver el tema de inversiones, porque sí nos interesa. A nosotros lo que nos interesa, y eso hay que tenerlo muy claro, nos interesa la minería ilegal. Nosotros tenemos que combatir la ilegalidad, y yo tal vez no lo conoces, pero el caso de Molleturo, que está a 6 kilómetros de este caso de Loma Larga, fue un caso en el cual también hizo lo mismo y en esa época el alcalde era concejal de Cuenca y él inclusive dijo y fue hasta la Bocamina, aquí no pasa nada, no hay minería ilegal, hoy en día no entra ni la policía. Entonces lo que nosotros necesitamos es evitar que la minería ilegal que está atrás, están los GDOs, tengan dinero para estar armados, para amedrentar a la gente, para asesinar a nuestra gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que parar esa minería ilegal
que lo hemos hecho, o sea, solo para decirles que solo en la provincia de La Suay hemos estado en el cantón Ponce Enríquez durante 5 días, 5 días, tratando de sacar a la minería ilegal de una parte que le corresponde al Estado, que es un derecho minero de exclusividad del Estado. 5 días, y con lo lograron, militares, ministra. con policías. Lo lograron. Lo logramos. Lo Ok, logramos. qué buena noticia. Bueno, pasemos al otro tema que me interesa abordar, que tiene que ver con el parque eléctrico. Se dice y parece muy claro que este año no vamos a tener ninguna preocupación en términos de apagones, a propósito de los embalses que están bien, en fin. Pero el próximo año hay ya predicciones de un estiaje importante y sobre todo la preocupación es que Ecuador no genera la suficiente energía. Entonces, ¿cuál es el panorama que se avecina, ministro? A ver, mira, hay que ponerlo en contexto. Primero, nosotros hemos tenido una mejor gestión y mejores regulaciones internas para poder primero llamar a la inversión extranjera y a la inversión nacional y que le apueste al tema de generación, al tema inclusive de transmisión, que lo hablamos poco porque es muy importante. Y luego lo que hemos hecho es gestionar mejor nuestros embalses y gestionar mejor nuestras térmicas. Entonces, térmicas que no tenían mantenimiento desde hace más de 40 años o térmicas que les habían pasado las horas de mantenimiento. Tenemos inclusive hidroeléctricas que no han tenido mantenimiento ni uno, o sea, ni uno desde que fue construida por el Estado. Y luego tenemos recuperación también de hidroeléctricas como Toachi y Pilatón, que no es ninguna tontería, son como más de 260 megavatios que logramos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que en esta gestión que se ha hecho? Como te digo, es mejorar regulaciones, llamar a la inversión para que en 1 año y medio más o menos esperamos con todo lo que estamos firmando, entre 18 a 24 meses los proyectos fotovoltaicos entran. Firmamos un proyecto eólico que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que digamos que es el primero en esa altitud, y son de 120 megavatios. Y de ahí nosotros también estamos invirtiendo, no solamente en térmicas, que es la energía en firme, sino también en otro tipo de energías como la eólica, que no había invertido un solo dólar el Estado, o sea, toda la parte de inversión había estado muy atrasada en todas las empresas públicas que están a cargo mío. Entonces yo creo que la gestión ha sido evidente, o sea, no sé si ustedes vieron el anuncio también que hicimos de venta este fin de semana a Colombia. Cuando tenemos excedentes vendemos, y cuando ellos tienen excedentes y nosotros podemos mejorar nuestro manejo de embalse, lo tenemos, y tenemos inclusive hasta ahorros importantes porque dejamos de poner a las termoeléctricas, que obviamente gastan y consumen y son más caras que las hidroeléctricas. Entonces, ha sido ahorro en la representación de una buena gestión y ha sido también la seguridad de la confiabilidad para que vengan. Ahora bien, he conversado con algunos empresarios y ellos expresan sobre su preocupación porque, por ejemplo, quieren crecer. Un grupo de varios empresarios se reúne y dice que necesitamos una infraestructura mejor para desarrollarnos, y van a la parte oficial, digamos, y es imposible, la burocracia, no hay cómo, simplemente no se puede. Entonces, ellos lo que dicen, pero ¿por qué no nos permiten que haya inversión, comercialización de energía por la parte privada? A ver, no, pero la parte privada sí está haciendo inversión. De hecho, por eso te digo que hay más o menos firmados 1.200 con privados, 1.200 megavatios, que son los que entrarían entre el 18 y 24 meses. Y no solamente fotovoltaicos, porque tenemos algunas hidroeléctricas de 48 megas, de 50, de 40 megas. O sea que estamos haciendo un mix de energía limpia interesante. Aunque insuficiente todavía, lunes, ¿no? Bueno, es que van entrando de a poco. Por eso es que es importante todavía la renta y por eso es importante también comprar térmica. El día lunes estuvimos escuchando ya solucionó el privado un tema de conexión y creo que nos quedamos sin señal, ¿no? ¿O sí? ¿Estoy con señal o sin señal? Tú estás congelada, pero sí te escucho.
Me- Ay, señor. Bueno, perfecto. En tal caso, el tema es que nosotros hemos abierto la posibilidad de que la inversión venga. Sí tienen que hacerlo adecuadamente. No es que uno dice, quiero hacer este parque fotovoltaico aquí. Tienes que pedir la autorización porque es posible que en ese sistema, en esa subestación, en esa línea de transmisión, ya no cabe más energía para recibir y que hay que hacer más inversión. Entonces, todo eso se construye cuando viene el privado y lo conversamos. Nunca le he cerrado la puerta a un solo privado desde que estoy aquí, que todavía no ¿Mm? cumplo un año, ya mismo lo cumplo, pero Chuzo. jamás le he cerrado la puerta porque sé lo importante que es para Pero es que nosotros. lógico, si necesitamos inversión, el tema de las térmicas, usted también lo reconoce. Entonces, yo también me preguntaba eso, pero ¿por qué no? Si es una ayuda para el gobierno, ayuda para ellos, salen todos ganando. Pero de pronto le paso los nombres por interno, ¿ah? Porque eso es así. Ya, Para... ya. Bueno, porque además hay otro detalle. Si el gobierno tiene mayoría en la asamblea, podría viabilizar cualquier obstáculo que se presente. Es decir, tienen el mejor escenario para enfrentar este tema. No, de hecho, no se olviden que las dos normas que hemos hecho han sido normas que nos han ayudado precisamente para viabilizar inclusive que el privado pueda importar gas, que antes no se permitía. Y por el otro lado, las regulaciones que necesitamos, que son las regulaciones para la inversión, están dadas desde Arconel, que es la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, y no hay ningún problema. De hecho, por primera vez, pero por primera vez en el país, tenemos precios para el kilovatio hora de energías renovables que no existía. Por eso lo hace rentable. Por eso tenemos proyectos, porque ya pueden tener una tasa Ujú. interna de retorno que antes no tenían. Entonces, nosotros por atraer la inversión hemos hecho muchísimo. O sea, Ok. lo que tiene que hacer las industrias Ujú. es acercarse y hacerlo o directamente o a través de sus cámaras y representaciones, porque nosotros las tenemos inclusive en un comité especial de energía. Me comentaban también que hay una figura legal que se llama convenio de excepcionalidad para la distribución de energía, pero ellos se preguntan por qué no se aplica esos convenios también para la distribución y perdón, para la generación, es decir, que se viabilice esa figura que ya existe para que se pueda generar más energía. Pero sí existe. O sea, de Existe, hecho, pero no se aplica para la generación, la, sino solo para la distribución. claro, la generación y transmisión es lo que nosotros hemos en este momento hecho, hemos entregado, Mm. hemos puesto los certificados de calificación y de ahí ya le queda al privado hacer su proyecto, la inversión, etcétera. Pero eso está. En el caso de distribución, que es diferente, nosotros lo Ujú. que tenemos es un reglamento de asociatividad para que si tienes un proyecto te acerques al tema del reglamento de asociatividad y nosotros inclusive tenemos una persona que está dando servicios exclusivos para que se entienda que es un reglamento de asociatividad y podamos, por ejemplo, poner proyectos de alumbrado público en el cual obviamente el privado pone el dinero, aumentamos y mejoramos la capacidad de alumbrado público, pero me tienen que dar algo más, que es lo que le falta al privado, que nos dé algo más aparte de hacer el cambio de luminaria, porque el cambio de luminaria lo puedo hacer yo. Claro, Entonces tiene que decirme el privado qué adicional me estás dando para que para yo entender. te dé esa posibilidad de ser digamos, mi asociado y Socio, claro. pagarte a ti la tasa de alumbrado. Comprendo. Rápidamente, porque el tiempo ya prácticamente está acabado. ¿Cuál es el balance final de las importaciones que hacemos a Colombia o de los de todo el parque eléctrico, digamos, que entiendo tenemos inconvenientes? Es decir, económicamente, ¿cuánto le representa como déficit para el país? No hay déficit. En las compras a Colombia que hemos hecho este año no habría déficit porque lo que hemos tratado de hacer es comprarle en horas en las cuales ellos nos están ofertando más barato Ok. y nosotros poder comprar de esa manera. Entonces, siempre hacemos una comparación de lo que compramos versus lo que nos costaría nuestras térmicas prenderlas, ¿no?
Y eso nos ha dado la oportunidad, que esto es súper importante, de mantener el caudal, perdón, el cota del embalse de Mazar, pero también de mandar a mantenimiento. Si no hubiéramos hecho eso, no podíamos mandar a mantenimiento Coca-Cola Sinclair, que entró hace poco, hace unos 15 días más o menos, y entró a la capacidad máxima. En el caso de Coca-Cola Sinclair es importante porque esa es la que genera 1.500, bueno, 1.400, digamos, megavatios, pero es un embalse de pasada. Entonces, tengo que mantenerla perfecta porque cuando hay lluvias, hay buen caudal, tengo que mandarla a generar. Entonces, no puedo perder la oportunidad. No es que yo tengo un embalse como Mazar. Entonces, esa gestión, eso es lo que ha dado estos resultados de mantenimientos y vamos a seguir, porque yo tengo un plan de mantenimiento que no existía. Entonces, sencillamente, hasta inclusive estamos haciendo los contactos directos con las casas de repuestos, las fabricantes, para que no tenga yo que pasar por un representante nacional. Tengo que tratar de maximizar mis recursos económicos y hacerlo directo. Y eso es lo que, la verdad es que hemos hecho esto y mucho más. Estamos tratando de eficientizar nuestras empresas públicas, lo que nunca se había hecho. Tiempo concluido. Para la próxima me voy a poner más tiempo porque me queda evidentemente varios temas. Progen, por ejemplo, ese es un lastre muy pesado para el gobierno. Pero bueno, ¿cuándo viaja a Londres? No viajo, yo prefiero la Tacunga. Londres, la Tacunga, la Tacunga. Ah, o sea, la Tacunga. Pero en unas 4 semanas tampoco piensa irse. No tengo. Primero, no me lo ha propuesto el presidente. Y segundo, nosotros tenemos un plan muy, voy a decirlo de esta manera, muy exigente para cada uno de los 5 sectores estratégicos que manejamos desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Y con el presidente tenemos, pues obviamente, hasta los KPIs, que no es broma lo que él dice, pero todos tenemos estos indicadores de eficiencia y estamos trabajando contentos, felices, hasta que obviamente pues podamos hacer lo que hemos querido, que es darle bienestar y prosperidad a los ecuatorianos. La despido. Inés Manzano, la única funcionaria del gobierno que me acepta entrevistas, porque la verdad no tengo suerte con ningún otro, y eso que hemos hecho algunas gestiones, no sé por qué, pero como que no le quiere mucho a este programa. En todo caso, valoramos y agradecemos a Inés Manzano por estar aquí y conversar sobre los temas que son necesarios conversar, ¿no? Que tengas una buena tarde, gracias. Gracias por la invitación. A ti. Bueno, ahí tienen Inés Manzano, la ministra del Ambiente y Energía, hablando sobre algunos tópicos. Qué pena no poder haber abordado otros aspectos que tenía planeado. Bueno, vamos de inmediato a la pausa. Ya venimos. Con 33, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa y ahora vamos a hablar de un tema de coyuntura y es que tiene que ver con las protestas y las manifestaciones y sobre todo nos vamos a enfocar en el rol de quienes transmiten esa información, es decir, quienes están en el lugar de los hechos y luego difunden las características o detalles de las manifestaciones y protestas. ¿Y por qué? Bueno, hay ya información. ¿Qué pasa a nuestros invitados? Ya hay información concreta de varios periodistas que han recibido insultos, maltratos, en fin, una serie de problemas, ¿no? Que han sido ya reportados. Tengo aquí una información concreta que dice: las protestas hasta ahora
dejan 143 casos de vulneraciones de derechos humanos, 63 detenciones, 92 heridos, 11 personas desaparecidas y obviamente, como conocemos, Efraín Juárez asesinado, este artesano indígena, lamentable, ¿no? Pero bueno, decía que nos interesa conocer el rol. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué están los periodistas allí? Capaz que dónde se ubican, por eso es que le cae la bomba, o capaz que están siendo parte de los manifestantes. Bueno, para eso hemos invitado a Freddy Paredes, conductor y director del espacio de opinión de Radio Quito y Platinum, además una amplia experiencia como reportero. Y eso implica, pues evidentemente, estar en calle, y vamos a tener ese tipo de testimonio. Y también Israel Carrasco, él es productor de BN Periodismo. También su director ha tenido un mal momento y por eso creo que se justifica conversar sobre esta temática. Bueno, la primera inquietud que me gustaría escuchar de ustedes, una respuesta, es cómo evalúan el trabajo periodístico hasta el momento. Han tenido, bueno, en tu caso, Freddy, tú ya eres un duro, pues, de otro nivel, entonces ya no estás en calle, que digamos, es broma. Pero ¿cómo evalúas tú? Es decir, lo que significa estar en la calle reportando una situación que evidentemente genera mucha pasión de lado y lado. ¿Cómo es eso? Recuérdanos. Hola, ¿qué tal, Andrés? Saludos a Israel y a todos los internautas que ahora mismo participan de este diálogo. Para mí un privilegio compartir con ustedes. En efecto, yo he salido ya de la calle hace algo más de 2 años, casi 3. Sin embargo, la esencia del periodismo está ahí, efectivamente, en la calle. Ese es el reporterismo, la esencia del periodismo, donde uno recoge de la fuente la información con todas las condiciones favorables o adversas que se pueden presentar en ese momento. Vista las cosas desde afuera, pues es diferente. No obstante, yo te puedo hablar, Andrés, y a los amigos que nos miran y nos siguen, desde la experiencia que tengo, que no es poca, Por supuesto. de cubrir eventos como las manifestaciones, los cierres de vía, los levantamientos indígenas, que yo podría decir solamente desde el año 2019 me correspondió a mí cubrir una manifestación indígena, no del lado de los manifestantes, sino desde el lado de la fuerza pública. Normalmente los periodistas siempre cubríamos la información recibiendo gases con los manifestantes, Claro. y de frente a la fuerza pública. En el año 2019, por primera vez, los periodistas, por la seguridad, por proteger nuestra propia integridad, tuvimos que cubrir las manifestaciones desde el lado de la fuerza pública. Y desde ahí ya se marca una diferencia fundamental en cómo se cubrían las manifestaciones. Desde el año 2019 en adelante hemos observado beligerancia de los sectores que se manifiestan, especialmente el sector indígena y campesino, y no sé ahora, pero desde entonces era muy complicado para nosotros los periodistas estar codo a codo con los manifestantes, tragando gas, corriendo y demás, porque ellos resulta que se iban en contra de los periodistas. Y como digo, nos correspondía cubrir del lado de la fuerza pública las manifestaciones para proteger nuestra integridad. Más de una ocasión recibiendo y aspirando humo, sin duda, gas lacrimógeno nos tocó. Y es que efectivamente era así, tú estabas en ese franco, digamos, y recibías las bombas, ¿no? Las que caían. Pero desde el gobierno autoritario del prófugo Correa, evidentemente las cosas cambiaron, porque él se encargó, pues, en las sabatinas de hablar de la prensa corrupta, de los sicarios de tinta, le estigmatizó con imágenes para que la gente cobrara cuentas por cuenta propia, valga la redundancia. Entonces realmente se convirtió en un oficio súper peligroso, porque la gente es súper violenta, ¿no? Te provocaban para ver si tú hacías algo. O sea, fue una época realmente muy complicada. Ismael, cuéntanos tu experiencia a propósito de las manifestaciones de estos días. ¿Te ha correspondido ir a las calles? ¿Se turnan? ¿Cómo hacen el trabajo periodístico? Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ojalá me puedan escuchar bien. Israel, por si acaso. Igual desde el 2019, desde el 2019, pero distinto a Freddy desde el lado de los manifestantes. O sea,
delante de la fuerza pública, comiendo gas 2019, 2022 y en esta ocasión también 2025, porque el medio de comunicación que fundamos, que es un medio digital llamado BN, ya tiene casi 8 años de existencia. Entonces nacimos precisamente antes de las movilizaciones de Lenín Moreno, pasamos pandemia, pasamos movilizaciones de Guillermo Lasso y hoy estamos nuevamente cubriendo movilizaciones también desde el lado de los manifestantes, precisamente porque nosotros creemos que el rol de periodismo debería ir por ese lado, ¿no? O sea, debería ir siempre del lado de la gente que no tiene esa vocería oficial, porque la vocería oficial con el Estado es muy, muy grande y muy, muy potente. A ver, ¿qué he observado en este 2025? He observado cosas parecidas al 2022 y al 2019. Es verdad que existe una violencia de lado y lado. Sin embargo, las cosas que me llaman bastante la atención de este paro es que el gobierno nacional no tiene ninguna necesidad, o sea, no quiere dialogar y esa es una de las cosas que me llama muchísimo la atención y que me preocupa, porque en todo caso Guillermo Lasso hubo las famosas mesas, el Claro. señor Jiménez estuvo ahí, etcétera, etcétera, Lenín Mm, Moreno, que más o menos también hubo esas mesas de diálogo que todos así observamos es. también en cadena nacional, creo que era también, entonces Claro. era una cosa muy, muy, digamos que se tenían puentes, pero en este caso no. Y el rol del periodismo hoy por hoy, en 2025, a mí me parece muy preocupante. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene sus portales financiados, Ah, pagados, total. con Ujú, plata, ujú. que difunden noticias falsas. Y eso es una de las cosas que desde el otro lado, nosotros, los medios digitales que estamos comiendo gas, lo vemos y lo denunciamos y lo decimos a cada rato. También hemos denunciado que existen, obviamente, excesos de parte de los manifestantes. Estamos en una movilización, estamos en un paro, pero también denunciamos que existe excesos de la Policía Nacional y excesos de esa prensa, de esos portales digitales pagados por el gobierno. Y recién estaba viendo una fake news que publicó Radio Centro, supuestamente, donde la esposa de Efraín Fuérez estaba llorando, reclamándole a uno de los dirigentes, diciendo que por qué le habían llevado a manifestarse, cuando esa noticia era completamente falsa, porque nosotros conversamos con Carol Noroña, que habló con Ujú. la esposa de Efraín Fuérez, dijo que es completamente falso, y luego la misma esposa, en una rueda de prensa hace pocas horas, dijo que exactamente, que esa noticia es falsa. Entonces, también vemos ese rol de los medios de comunicación, y por eso, digamos que uno de una u otra forma tiene que poner las papas en el asador y mostrar lo que es, pues. Ok, ahora, Freddy, en esta época de la tecnología, que efectivamente hay mucha información falsa o inducida, que en redes sociales se dice cualquier cosa de cualquier persona, generan una imagen que cuando uno sale a la calle, entonces ahí vienen los problemas. Vamos a poner el video de una periodista, Elena Rodríguez, desde Telesur. Aunque bueno, ahí evidentemente hay una línea política clara, pero aún así ella ejerce Ujú. el rol de periodista cuando va a una manifestación. No creo que ella hubiese estado lanzando piedras, presumo que no. Ella estaba ejerciendo, tenía una cámara, entonces ella narra lo que le pasó en una de estas manifestaciones. Escuchemos. Las manifestaciones, nuestro deber como periodistas es informar, además tenemos el deber ético de documentar las agresiones por parte de la policía y varias veces nos identificamos como prensa, no les importó, nos lanzaron las motos, a mí particularmente me lanzaron gas pimienta en los ojos, fue una situación extrema, nuevamente vulnerado el derecho a informar. El poder, la policía tienen que saber que nosotros no somos parte de la manifestación, nosotros estamos cubriendo, nosotros estamos documentando y es nuestro deber profesional grabar lo que están haciendo precisamente para evitar los excesos que hoy la policía protagoniza. Me parece sensata el testimonio que nos está dando en el sentido de que el deber del periodista, Freddy, es estar allí para poder decir lo que sucedió. Imagínate que no estuviéramos. Entonces, ¿cómo el mundo o el entorno se va a enterar de los episodios? Porque la gente dice, pero ¿por qué se van a meter allá? Pero entonces, ¿en dónde? Pues tenemos que estar allí, Freddy, ¿no? El audio está apagado. Estoy sin... Ya, ahí estás. Ahí me pueden escuchar. Decía, estos son los gajes del oficio. Y yo decía al inicio, la esencia del periodismo está en la calle, ahí recogemos de Mm, manera primigenia la información
y nos corresponde sufrir y vivir lo que sufren los manifestantes, no hay otra forma. Entonces, claro, seguramente esta chica que se queja de la acción de la fuerza pública, seguramente pide un trato especial como periodista, pero entiendo yo que es muy difícil que el gas les llegue solo a los manifestantes y no a los periodistas cuando estamos del mismo lado físicamente Claro, cubriendo. obvio. Es decir, es parte de, si queremos cubrir una manifestación, estamos expuestos a tragar gas, a que te den una pedrada cuando, como me ocurrió a mí en el año 2019, aunque eso fue de una manera intencional que hicieron, Ujú. me refiero a una pedrada de manera inintencional, de esas que se cruzan ahí en las manifestaciones, y nos toca vivir eso es el periodismo, eso es lo que hacemos, y no nos queda de otra. Y esa es la parte que nos hace a nosotros quizá más humanos, a pesar de que deberíamos estar curtidos por observar tan de cerca tantas veces actos como estos. A Em, ver, yo por ese lado solo quiero acotar a lo que dice Freddy, ujú. y es que es verdad que esos son los gajes del oficio, pero también es verdad que la policía es beligerante. O sea, es verdad también que la Policía Nacional, al que quiere golpear y al que quiere gasear, lo gasea. Lo pasó con Andrés, que es nuestro compañero, que lo vivió precisamente cubriendo los hechos en la Universidad Central, donde la policía arbitrariamente, a pesar de haberse presentado con el carnet y a pesar de estar lejos del grupo de personas que estaban haciendo un plantón artístico, porque eso lo convocó Pedro Bonfim de Lola Boom, o sea, era una cuestión ahí artísticosa, digamos que de gente hippie, lo que sea, y estar lejos, se presenta como prensa y le gasean en los ojos, y a su compañera que estaba al lado también. No sé si esos sean gajes del oficio, la verdad. En el 2019 estábamos cubriendo nosotros también las movilizaciones en el gobierno de Lenín Moreno, y a mí precisamente me acorralan por un sector donde estoy, en el sector de San Blas, la Policía Nacional. Yo me presento y digo, soy prensa, y a mí, junto a miembros de la Cruz Roja, nos toletearon. Solo que en ese momento hicimos un comunicado, nada más. Pero no hicimos ningún video. A mí me toletearon, diciendo, somos prensa. Y atrás mío estaba gente de la Cruz Roja. Y a todos nos hicieron hacer fila. Y todos los policías nos dieron pa, en la espalda. 2019. Entonces no sé si esos sean solo gajes del oficio. Comer gas está bien, es parte, eso sí. Pero que te gaseen discriminadamente en Mm. los ojos, a pesar de haberte dicho que eres prensa, no sé si sean gajes del oficio. Gajes del oficio es lo que me pasó, por ejemplo, antes de ayer, que fui a Cotacachi, o intenté ir a Cotacachi, con unos colegas, y de pronto sí, vinieron unas personas y pincharon la llanta. Me tocó cambiar la llanta y nos regresamos. Bueno, eso, gajes del oficio, o sea, también estamos en una movilización. Claro, Pero claro. por otro lado, el accionar de la Policía Nacional, que en teoría ellos tienen sus cursos de derechos humanos, qué sé yo, zaranga, no lo hacen o no lo cumplen. Y Claro. pasa eso con la prensa. Entonces no hay que normalizar también este tipo de hechos. No, lo que tú narras sin duda es un abuso de poder inaceptable, ¿no? Eso es que no puede ocurrir o no debería. Así que efectivamente, pero mira qué importante es estar allí igualmente, es decir, para que tú puedas dar un testimonio como el que estás dando y ahí uno comprende el nivel de riesgo. Y al hablar de riesgo, vamos a recordar, Freddy, ya que tú hacías mención a ese episodio, yo también estuve allí en ese lugar, pero no en ese momento, así que no recibí ningún tipo de agresión, pero realmente fue una cosa brutal, ¿no? Así que veamos, va a estar con audio, sino para que lo comente ya. Ahí lo podemos comentar, el momento, se ve el tipo como con la piedra te la lanza en plena cabeza, impresionante, y pretende huir. Bueno, huyó en ese momento, luego se lo buscó durante un tiempo y finalmente, me parece que él se entregó, pero a mí lo que me impacta es la sentencia, ¿no? Creo que le dieron 4 meses de cárcel, nada más. Es un intento de asesinato, porque o sea, te pudo haber dejado lisiado de por vida. O sea, realmente increíble ese episodio. Claro, eso es lo insólito, que los derechos humanos siempre se miran en favor de quienes están en acciones de protesta y son reprimidos por la policía, pero no hemos recibido, por ejemplo, en el año 2019, el apoyo de las diferentes instituciones de derechos humanos cuando fui agredido por miembros
la movilización indígena y campesina de ese año. Ujú. Entonces, esto es lo que desdibuja Claro, el tema de los derechos humanos. Sabemos que esto nació a través de Naciones Unidas como la posibilidad de que el ciudadano se defienda frente a la fuerza del Estado, la noción de los derechos humanos, ciertamente, pero han cambiado tanto los tiempos que ahora nos agredimos entre ciudadanos cuando quienes están en son de protesta son agredidos, tienen el argumento de decir, hey, el Estado me ha reprimido y reclamo mis derechos humanos. Pero cuando los manifestantes agreden a otros ciudadanos, entonces ahí nosotros nos quedamos desprotegidos. No claro. asoman las instituciones de los derechos humanos. Dicen qué mala suerte. Estuvo en el momento y en el lugar incorrecto. Era periodista, pues tiene que estar expuesto a ese tipo de cosas. Entonces, quizá lo que hace falta es repensar los derechos humanos, la institución de defensa de los derechos humanos, que no esté volcada solamente a defender al ciudadano frente al Estado, sino al ciudadano frente al ciudadano también, porque eso no existe de momento. Eso quisiera yo comentar ahora, luego de recordar con estas imágenes que pones, Andrés. No, te agradezco porque la verdad sí es importante ese tipo de testimonio. Ahora, Israel, no sé si te ha pasado y si no, imagínate, si tú llegas a una manifestación y las personas que están allí empiezan a insultarte o te dicen prensa vendida o di la verdad o graba esto, no me explico, empiezan a provocarte. ¿Cuál debe ser la reacción de un comunicador o periodista? No creerse el héroe. Esa es la reacción que tiene que tener un comunicador, un periodista, no creerse el héroe. Es decir, si sientes que está afectando tu vida, te vas. A nosotros también, eso nos pasó en el 2019, nos apuntaron con un arma, ¿ya? Nos apuntaron con un arma y sabíamos que no éramos bienvenidos y nosotros no buscábamos la primicia o provocar a la ciudadanía. Claro. Si es que no quieres, si no te quieren ahí, no estás y te vas. Y así se acabó. Aquí nadie es protagonista, nadie es héroe de nadie. La noticia no está por delante, la vida está por delante. Y si yo me siento expuesto y en peligro, me retiro, digo, lo siento, no puedo estar acá. Y ya, muy bien, evidentemente que nosotros en su tiempo lo contamos, dijimos, bueno, nos apuntaron con un arma y nos tuvimos que retirar, ¿ok? Pero lo que nosotros sí creemos, y en nuestra línea base, es que nada de eso deslegitima el derecho de la protesta. Hay que saber, hay que manejar continuos las cosas, más allá del juego de egos, más allá de yo sacar la primicia, que lo que sea. Si es que no se puede, sencillamente no lo hagas y nos retiramos. A nosotros nos amenazaron con un arma en 2019, me toletearon en 2019, me poncharon una llanta antes de ayer. Y es parte de, como dicen, es parte del oficio. Bueno, entonces es parte también del oficio. Claro. Entonces es eso, ese es el rol que debemos tener. No somos héroes. Ok. No somos héroes. Ahora, Freddy, ¿qué pasa si, a ver, por el conocimiento que tienes de la historia que vas a narrar, tú consideras que el reclamo es justo? Es decir, que los manifestantes efectivamente tienen ese derecho y bueno, pero ¿te puedes sentir tentado a beneficiarlos de alguna manera a los manifestantes o lo contrario? Digamos que fueses de la línea, porque claro, cada ser humano puede tener una inclinación, una identidad, lo que fuese, pero ¿cómo se manejan ese tipo de certezas o de creencias en el momento que tú tienes que ser, digamos, neutro, ¿no? O objetivo? ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas? Bueno, pues yo por experiencia te digo, lo que me ha funcionado es pegarme al Estado de Derecho y no más. Ujú. El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Si hay algún sector que se siente perjudicado por alguna acción o decisión del gobierno, sea este nacional, sea local, sea provincial, tiene todo el derecho de pronunciarse y decir que no está de acuerdo con esa decisión. Así es. Eso es absolutamente claro. Ajá. La forma como este grupo de personas o esta persona hace valer ese derecho, ahí tenemos que poner mucho cuidado. El sector indígena ha estado acostumbrado, con todo lo respetable que puede ser y la justicia y legitimidad que puede tener su pedido, su posición, ha tenido excesos
que han ido más allá de la libertad que tienen ellos y el derecho de pronunciarse y el derecho de rechazar aquella decisión gubernamental. Porque esa libertad de actuar tiene un límite, que es hasta donde llega la libertad del otro. Y cuando aquella libertad excede la libertad del otro, pues ahí estamos con problemas, porque no se está respetando el Estado de Derecho. Y yo, Claro. y yo invoco el Estado de Derecho porque es la norma bajo la cual nos regimos los ciudadanos. Si no, viviríamos en anarquía. Cada quien haría lo que bien quiere o puede. No se respetaría nada, no tendríamos ningún parámetro sobre el cual tener una convivencia pacífica, racional. Entonces, recapitulando lo que ocurre con el sector indígena, que por más justo y legítimo que puede ser su reclamo, se desdibuja cuando recurren a la violencia. Eso es lo que ocurre. Ahora. Recurren a la violencia, dañan carreteras, propiedad pública, dañan vehículos, propiedad privada, afectan a la propiedad privada. Hemos visto imágenes de manifestantes que se acercan a granjas productoras de flores, por ejemplo, en el norte de Pichincha, que pretenden obligar a los trabajadores que cierren la plantación y salgan ellos a protestar y se unan a la protesta. O botar la leche. Eso no puede ser. O sea, simplemente no puede ser. Bien, entonces Y mira, esto ya. lo digo no porque esté parcializado de uno u otro lado. Lo digo en apego al Estado de Derecho, Claro. a las leyes que nos rigen, nada más que a eso. Ya, pero siguiendo esa línea, digamos que tú cubres la manifestación, demuestras que ha habido abusos, por ejemplo, el impedimento de trabajo o que lanzan la leche al piso, qué sé yo. Haces tu reporte y lo dices en el reportaje, pero ahí ya como que quedas marcado. Entonces en la próxima manifestación, ahí viene el fulano que nos atacó, me explico, ya genera una imagen adversa a los manifestantes y ahí viene el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo de hacer periodismo, porque yo puedo ser un comunicador partidista, de los que hay un montón. Soy militante de una u otra organización o tendencia política, que tengo habilidades de comunicación y cargo un micrófono. Entonces yo relato el conflicto desde el lado al cual pertenezco. Claro. Eso es otra cosa. Yo estoy diciendo, yo tengo mi punto de vista respecto de una confrontación, apegándome a las reglas del juego, apegándome a la ley, apegándome al Estado de Derecho, nada más. Y si eso no les gusta a uno u otro sector de manifestantes, pues bueno, eso es ya otra cosa. Claro. ¿Qué opinas, Israel? Abonando esta conversación, el Estado de Derecho también habla de que deben existir garantías mínimas para que la convivencia pacífica sea en términos de iguales. Y me refiero a condiciones materiales que, por ejemplo, la gente de la urbe debería tener con la gente de la ruralidad. Sin embargo, existe una desconexión y lo vimos en 2019. Es decir, si es que de pronto no llegan los alimentos a Quito, Quito se muere de hambre. Pero es que es porque la gente de la urbe a veces piensa que las naranjas nacen en el Supermaxi, cuando debemos entender que el Estado de Derecho también garantiza, digamos que, valga la redundancia, esas garantías mínimas de supervivencia. Y esas no se cumplen. Quien tiene que garantizar el Estado de Derecho es el gobierno. Y no lo ha cumplido Lenín Moreno, no lo ha cumplido Guillermo Lasso y no lo ha cumplido Daniel Noboa. ¿Por qué Daniel Noboa? Porque cuando elimina el subsidio al diésel, lo hace a rajatabla, que no hubo mesa de diálogo previo. Claro. Ese es el problema, es que ese es el problema, eso es lo que están solicitando. A ver, sentémonos a dialogar. El problema de Daniel Noboa es que no quiere dialogar, desde un lado. Por otro lado, es que hay que ver la vida de forma particular. ¿Qué pasó en las manifestaciones con Lenín Moreno? La prensa tradicional, ¿qué estaba pasando mientras ocurrían las manifestaciones? Algunos estaban pasando Bob Esponja, o sea, estaban pasando caricaturas, cuando el país se desangraba, cuando ya había muertos. Entonces, evidentemente que algunas comunidades, algunos líderes van a tomar el micrófono y van a decir, miren lo que está haciendo la prensa tradicional en todo caso, versus lo que están haciendo los medios pequeños locales. Ahí había una campaña, rompe el cerco mediático.
nosotros estábamos como que metidos ahí porque éramos un medio emergente, apenas teníamos un añito de nacimiento en el 2000, en las protestas de Lenín Moreno. Sin embargo, era lo que pasaba. Yo recuerdo una entrevista en TC Televisión donde le preguntaban a una persona que estaba en su carro sobre la marcha, dijo algo en contra del gobierno y le quitaron el micrófono y Ah, sí. regresaron a estudio. Claro, claro, claro. Ok, claro. esas cosas también se quedan en la ciudadanía. O Ujú, sea, ujú. tampoco es gratuito ese tema con algunos medios de comunicación, que evidentemente la violencia hacia la agresión a los periodistas está muy, muy mal. Sin embargo, eso también pasa. O sea, no podemos generalizar, decir como que si yo digo una cosa ya me tildan de esto. A ver, 2017 pasó este tema. Evidentemente que el ataque a la prensa ya fue antes, el gobierno del expresidente Rafael Correa, pero en una manifestación, en el contexto de movilizaciones, se le notó así. Y eso pasó. Y la gente también lo entiende y lo recuerda. Por eso es que cuando uno va por algún lugar, por ejemplo, cuando fui a Cotacachi, o cuando intenté ir a Cotacachi antes de ayer, poncharon la llanta, me dijeron si ustedes son de la prensa tradicional, que no sé qué, que no sé cuánto, y nosotros, no, 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 a ver, no, tampoco, tampoco. Pero tampoco nos ponchen la llanta, pero tampoco somos de la prensa tradicional. Y es porque también tienen ese resentimiento, ¿ya? Por todos los paros y cómo fue la cobertura de la prensa tradicional en los paros. Hubo un cerco mediático, obvio que lo hubo. Lenín Moreno estuvo ahí, pero primerito. Y que no se vengan a hacer los locos la gente que nos mira desde el otro lado. Seguramente lo va a recordar. Freddy, tú y yo pertenecemos a lo que se ha calificado esa prensa tradicional, ¿no? Como que algo medio pecaminoso, pero no, bueno, en todo caso, ¿qué decir al respecto? Porque sí, efectivamente, lo que ha narrado Israel es real en términos de esa transmisión cuando había una situación de emergencia en el país. Pero, a ver, hay protocolos también, es decir, no es que tampoco una movilización de un momento a otro se puede hacer en un canal tradicional, digamos. Digo yo. Por otro lado, lo que se podría mencionar también de los medios emergentes es que a rato, por transmitir de inmediato, pueden perder de perspectiva y convertirse en protagonistas, o transmitir algo que no es real. De pronto equivocan una información porque están allí, no saben exactamente lo que está sucediendo y narran, miren los policías, y resulta que los policías fueron primero los agredidos. No sé, me estoy inventando, pero lo que creo que hay diferencias, ¿no? A mí me parece valioso que la gente pueda estar en las calles transmitiendo pronto, ¿no? Pero a ratos la gente prefiere lo tradicional porque está verificado, confirmado y tienes mayor credibilidad, digamos. No sé qué opinas al respecto. También lo creo, hay un sello de credibilidad, de tradición, de confianza en los medios tradicionales, sin perjuicio de lo que están haciendo los medios emergentes en redes sociales y plataformas digitales. El tema es el siguiente: hay un desconocimiento en el sector indígena y campesino de cómo funciona el negocio de la televisión, por ejemplo. Y lo digo negocio, sí, es un negocio la televisión. Dentro de ese negocio se producen una serie de productos de producción nacional, enlatados internacionales, noticieros, novelas, deportes, en fin. Hay una programación. Claro, se puede romper la programación e informar lo que está pasando ese momento, pero resulta que a criterio del director del medio de comunicación no es necesario transmitir en vivo eso, y a criterio de los indígenas que están protagonizando el paro, sí. Entonces tenemos que hacer lo que ellos dicen, y si ellos se imponen, quieren que a la fuerza transmitamos lo que está ocurriendo. Eso pasaba en la Casa de la Cultura en el año 2019. Claro. Veían plataformas digitales que estaban transmitiendo en vivo y chequeaban dónde está Teleamazonas, cadena a la cual yo pertenecía, trabajaba. Decía, Teleamazonas no está transmitiendo, tienen que transmitir. Imagínate. Pues, ¿yo qué puedo hacer? Sí. Yo estoy cubriendo la información acá, esa no es decisión mía, Claro. es decisión de mis jefes. Ya estuvimos transmitiendo un tramo de la manifestación y ahora tienen seguramente que pagar compromisos comerciales, qué sé yo. Claro, claro. Hay una serie de implicaciones. Tú, Andrés, que trabajaste largos años en los medios tradicionales, sabes a qué estamos obligados los medios tradicionales en materia de publicidad. ¿Y sabes qué, Freddy? Entonces nos quieren obligar a los periodistas a que transmitamos
las acciones que están cubriendo en ese momento, su pena de agresión. Y sabes qué, Freddy, Sí, tal vez también lo que habría que sopesar o incorporar en la observación o crítica es el resultado final, porque lo que suele ocurrir es que los medios tradicionales preparan material para poder dar perspectiva. Vamos a estar en este lugar, en la Plaza de las Américas, no, ahora nos vamos a tal lugar para poder hacer una transmisión completa. Me explico, yo creo que la evaluación justa también sería cuál es la información final que proporcionan los tradicionales. ¿Es claro, es que hay completa? consideraciones mucho más, digamos, globales en el manejo de la comunicación. No es que el periodista que esté en el campo decide transmitir y se abre la transmisión y en ella entra lo que sea. Claro. No es así. Hay una preparación, hay una planificación, siempre en busca de la mayor cantidad de ángulos del hecho noticioso que se está produciendo. No solamente es importante lo que pasa en los alrededores de la Plaza Grande, sino a lo mejor acá por la Carolina o al sur por Guamaní, qué sé yo. Ujú, Pero eso lo sabe el director de noticias y la gente que está manejando eso. claro. No es de una manera antojadiza que se debe transmitir los hechos, Ujú, y ujú. menos aún bajo amenazas por coerción al periodista, cosa que ocurría en la Casa de la Cultura en 2019, Mm. una suerte de obligación para que se transmita. Entonces, se perdió la perspectiva totalmente, se perdió el respeto a una profesión como el periodismo que fue desgastada sábado tras sábado por los improperios que profería el expresidente hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa. Eso es lo que caló en el 2019 y de allí acá a la fecha tenemos una concepción respecto del trabajo periodístico por parte de sectores como la CONAIE, sectores campesinos y demás, de que la prensa tradicional esconde la verdad, cuenta lo que le interesa. No es así. Si fuese así, la prensa tradicional hubiese perdido espacio hace muchísimo tiempo con la fuerza con la que ha llegado o ha emergido en las plataformas digitales, que ahora, por desgracia, adolecen de atiborrar de información verdadera y falsa, a veces más falsa que verdadera, información interesada, sin la responsabilidad que los medios tradicionales han tenido y han demostrado a lo largo de toda su existencia. Israel, me atrevería a decir que es una experiencia interesante porque todos ganamos. Es decir, yo creería que los medios digitales, los nuevos, han roto estereotipos y eso es bueno. Que incomodar incluso a todos los tradicionales porque nos implica revisar los procedimientos, la forma de comunicación. A mí me parece genial. Pero efectivamente la tecnología también implica una cantidad de medios, bueno, no tecnología, sino de la política, medios comprados al poder, de un lado y del otro. Obviamente, obviamente. Del lado y Es, del otro. eso es completamente cierto. O sea, hay medios de comunicación comprados vilmente y lo hemos Total. visto en los últimos días. O sea, es normal. Pero lo que sí me preocupa bastante es que nos quedamos en que la vida lo que pasa en la política y en la vida del Ecuador se resume en el noticiero de la mañana, en el noticiero del mediodía y en el noticiero de la noche. Ah, Cuando no es así. Cuando no, no pues, es así. O sea, las nuevas tecnologías, les hablo desde este lado, ¿no? Desde el sitio de lo digital, nos ha permitido narrar con, digámoslo así, con mayor rapidez, pero también con una mayor artesanía lo que es la vida. Porque lo que pasa en las notitas que se hacen de 1 o 2 minutos es que el director de noticias te recorta algunas cosas. Y cuando haces una transmisión en vivo, que bueno, nosotros lo hicimos desde Peguche, por ejemplo, cuando estuvimos antes de ayer, no, el lunes, pudimos ver cosas que quizá en una nota de 2 minutos no lo podían mostrar en una notita que saque del Amazonas. Entonces creo que lo rico también de los medios digitales es que podemos extendernos, tenemos otro tipo de narrativas, por hay otro supuesto. tipo de plataformas también como Kik, por ejemplo, que te puede mostrar la vida cotidiana y en la vida cotidiana también sale información. El problema de los medios tradicionales es que existe una palabrita que se llama edición. Y con la edición uno puede mochar, omitir algunas cosas o poner otras cosas. Entonces, creo que los medios digitales tenemos esa oportunidad de mostrar con más amplitud, incluso con más
más tranquilidad, si se puede decir, todo lo que está pasando todos los días y no esperar a la noticia de la mañana, al noticiero del mediodía y al noticiero de la tarde. Entonces siento que esta generación, incluso mi generación y las que están atrás, ya como que ese chip lo van dejando poco a poco porque, a ver, la tecnología nos está comiendo, hay que decirlo. Dos comentarios a eso, ya estamos en la parte final, entonces tengo una ronda para cada uno. Mencionar que sí, obviamente hay una estructura, hay noticieros de mañana, de tarde y de noche, pero si ocurre un evento importante, como se ha dicho, hay la ruptura, la interrupción, hay una información de última hora, urgente. En el caso, y eso puedo dar testimonio, cuando cayó Lucio Gutiérrez, fue una transmisión ininterrumpida en Ecuavisa y todos trabajábamos desde diferentes lugares para dar la información, como decía hace un momento, desde diferentes lugares. Entonces te da una visión completa de lo que está sucediendo y no solo de un sitio específico hablando y hablando y hablando y hablando. A veces ya no tienen ni qué decir, creería, porque evidentemente ya pues ya la información se agota, claro, y tienes que hacer tiempo para seguir hablando. Entonces, bueno, a lo que voy es que yo creo que los tradicionales hacen transmisiones y vaya, insisto, yo me acuerdo, Alfonso estuvo sentado no sé cuántas horas porque iban ocurriendo los episodios hasta que Gutiérrez cayó y él evidentemente eso fue una transmisión en vivo permanente. Y el otro testimonio que quería dar, al menos en mi caso, no sé Freddy, pero a mí nunca me dijeron, mira, borra esto, corta esto, no puedes decir esto. Yo siempre tuve libertad de expresar lo que vieron, lo que yo vi como testimonio de periodista, ¿no? No sé cuál es tu experiencia. La misma tuya, Andrés, la misma tuya. A veces suele ser una muletilla decir te cortan los directores, te cortan las noticias. Eso habría que pasar por los medios tradicionales y vivirlo. Yo no lo he vivido, tú tampoco lo has vivido. Seguramente Israel trabajó en algún medio tradicional, así denominado, en donde el director o directora le pidió que corte una nota y por eso él lo dice. Yo no podría decir eso porque a mí no me ha pasado en 30 y pico de años de ejercicio periodístico, la mayoría en medios tradicionales, en radio, en televisión y en prensa escrita, y lo puedo certificar y lo he dicho en reiteradas ocasiones esto. Ahora, y la diferencia que veo que hace Israel entre el medio tradicional y el medio digital es los en vivos. La televisión también hace en vivo, la televisión tradicional, ya lo trajo como ejemplo la caída de Lucio Gutiérrez, yo diría la caída de los 3 presidentes de la historia reciente, fueron prácticamente coberturas en vivo porque se sucedían los hechos uno tras otro y los periodistas estábamos destacados en diferentes puestos y podíamos informar lo que allí pasaba. Allí no radica la diferencia. Yo creo que los medios digitales ciertamente son mucho, mucho más versátiles que la televisión, que la radio inclusive, y lo que nos hace lentos a la prensa tradicional no es necesariamente la tecnología, porque la radio puede tomar un teléfono y la televisión también y salir. Lo que nos hace lentos es la responsabilidad, cosa que no necesariamente tienen todas las plataformas digitales. Nos demoramos porque tenemos que hacer un proceso en la comunicación entre que tenemos conocimiento de un hecho, cruzamos las fuentes, la información, la validamos, la contrastamos y estamos seguros de que ese hecho contado o verificado o visto es cierto y solamente ahí lo contamos. O un hecho mirado de un lado, tratamos de mirarlo de otro ángulo a ver si no se nos va alguna cosa y ahí lo contamos. En eso nos ganan las plataformas digitales. Cuentan del lado que está, hacen en vivos, está bien, es un formato nuevo, no lo cuestionamos, pero seguramente se les va a ir muchas cosas. La improvisación en televisión es un tema de mucha responsabilidad. Quienes improvisan en la televisión, en la radio, tradicionales, son personas generalmente que tienen mucha experiencia para improvisar. Te debo ya cortar ahí. Generar una narrativa respecto a lo que están viendo o viviendo. Ya, perfecto, Freddy. Vamos, Israel, con tu última intervención. Veo que este tema ha resultado interesante, ¿eh? Ya me lo voy a plantear para hacer un tema específico entre digitales y tradicionales, porque hay materia. Ya veo que las cosas se ponen emocionantes. Bueno, ¿qué reflexión final, Israel? Adelante.
Sí, a ver, para empezar, yo lo decía por lo que pasó con TC Televisión en 2019, ¿ah? Donde le cortaron a una persona que estaba siendo entrevistada y habló en contra del gobierno y de la nada solo le quitaron el micrófono y San se acabó. Sí, es Y también de correcto. experiencia de algunos docentes que fueron parte de algunos medios tradicionales. Sí, o sea, es un debate muy, muy interesante lo de los medios digitales y los medios tradicionales, precisamente porque entiendo yo que los medios tradicionales se demoran en mostrar la información, pero por ejemplo, ahorita hay manifestaciones en Guaranda, y si alguien no está grabando en Guaranda lo que está pasando, de pronto matan a alguien, ¿quién lo va a contar? Solo lo van a decir. Entonces, eso es creo que lo interesante de los medios digitales. Ahora, regresando al tema de las movilizaciones y el rol de la prensa, siempre hemos sostenido que el rol de la prensa debe estar con la gente, porque todo lo demás son relaciones públicas. Todo lo demás es relaciones públicas. El gobierno, el poder tiene los medios de comunicación tradicionales, tiene los medios de comunicación públicos que son de ellos, básicamente, que es del gobierno de turno, tiene ahorita plataformas que replican fake news. Entonces, ¿qué tiene la gente? Organizarse. Es lo que le toca, organizarse. Y hay otros medios digitales, como BN, por ejemplo, que intentamos estar con la ciudadanía porque sentimos que esa es la tijera con la que estamos cortados. Porque si no, ¿de qué va esta profesión? O sea, si le vamos a hacer loas al poder, mejor apaguemos todo y retirémonos. Israel, permíteme una Entonces por ese precisión, lado. Israel. Ya, permíteme una precisión cortita, por favor. Ok, yo comprendo el concepto, pero eso no te quita un tanto la percepción de informar, porque ya tienes una postura, digamos, que es loable y me parece que tienes el derecho, por supuesto, cualquier medio, pero a lo que voy, en función del ciudadano que quiere tener una información de lado y lado, no se restringe, no se limita, porque tal vez el énfasis va a estar en función de los intereses de los que ustedes, por ejemplo, mencionan. Claro, es que es lo que pasa con con esta nueva época que vivimos, ¿no? El tema de la posverdad, el tema de quién te cuenta la verdad. A veces el gobierno te puede contar la verdad, pero el gobierno te puede mentir y te puede decir que eso es cierto. Entonces, por eso es importante, y lo hemos dicho siempre, 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 ser transparentes con la línea editorial. Mira, nosotros somos así, te vamos a contar la vida desde este ángulo. Si tú quieres, nos ves. Y si no quieres, pues bueno, Ok. está bien. No pasa nada. Puedes ir y ver otros espacios. Nosotros no creemos en la objetividad, creemos que la objetividad no existe. Para nosotros existe la pluralidad. Somos plurales en las voces. Vienen un montón de personas a nuestro programa, los que quieren también. Entonces sentimos que por allí debería ir la transparencia de los medios de comunicación y en esta manifestación debería ocurrir lo mismo. Lo que sí estoy en completo desacuerdo es la agresión, evidentemente. Ok. Nadie, por ejemplo, ni yo, ni el compañero Fred, ni nadie debería ser agredido ni por policías ni por manifestantes. Por supuesto, imagínate, en eso sin duda estamos totalmente de acuerdo, coincidimos. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante escucharlos, ver el contraste de algunas opiniones y enriquecer para que la gente que nos escucha tenga efectivamente esas visiones distintas de momentos distintos en la historia de política de nuestro país, así que insisto, ya abriré otro espacio para hablar del particular. Gracias a Freddy Paredes y Israel Carrajo por haber estado aquí, valoramos sus opiniones, que tengan una buena tarde noche. Gracias, Muchas Andrés y gracias, Jael, muchas un gusto gracias. para mí. Un Buenas gusto. noches. Igualmente, Hasta un luego. gusto. Y bueno, 18:34, también se nos fue un poquito el tiempo hoy día, pero bueno, ya ni modo. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.